Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Con esto hemos terminado el tema de los contenidos y vamos a ir a la parte de ejercicio. Entonces, el primer ejercicio dice: considera un balancín que se encuentra en equilibrio. Es súper importante la palabra equilibrio. ¿Cuál es el valor de la X que sale en el monito, según la figura, para que esto suceda? Entonces, lo primero que tenemos que saber, chicos, que acá en la figura no sale, es que, lo voy a dibujar, es que la fuerza 1, que es 10 newton, que es este cuadrado que vemos acá, ¿cierto?, son perpendiculares al brazo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Entonces que forman un ángulo de 90 con el brazo. Entonces, como les dije, la fuerza de torque, o sea, la fórmula de torque era fuerza por distancia por el seno de este ángulo, que en este caso va a ser 90, y el seno de 90 es 1. Entonces nuestra fórmula se reduce a fuerza por distancia, ¿sí? Importante. Todas las fuerzas ejercidas acá van a ser perpendiculares, entonces. Esa es la fuerza 2, acá dice fuerza 2, 80 newton, o sea que es esa. Y la fuerza 3, 100 newton, entonces que es esta, ¿sí? Pero todas son perpendiculares, entonces nuestra fórmula se reduce a fuerza por distancia. ¿Por qué? Porque el seno de 90 es 1 y 1 multiplicado por cualquier otro número va a ser el mismo número. Y lo otro importante, si me habla de equilibrio, ¿qué quiere decir el equilibrio? ¿Cuál es la condición de equilibrio? Que la sumatoria de todos los torques va a ser igual a 0. Entonces yo tengo que sumar. ¿Cuántas fuerzas tengo? 1, 2, 3. Entonces voy a tener 1, 2, 3 torques, ¿sí? Y esto va a ser igual a 0. Importante el tema de los signos, como se los dije. ¿Qué pasa con la fuerza 1? Si la fuerza 1 se aplica en esta parte del brazo, ¿para dónde va a girar esto? En sentido antihorario, ¿cierto? Entonces mi signo va a ser positivo. Y acá tenemos fuerza por distancia. La fuerza es 10 newton por la distancia que me sale acá, que son 2 metros, ¿cierto? Más, ese es el torque 1. Ahora vamos con el torque 2, que lo ejerce la fuerza 2. Entonces, ¿cómo es? También es positivo, porque si lo aplicamos esta fuerza en esta parte, ¿para dónde va a girar esta barra, o el balancín en este caso? Hacia allá, ¿cierto? En sentido, un giro antihorario, entonces va a ser positivo. Aquí está el signo positivo. Acá no se pone, pero porque si lo ponemos no lo ponemos lo mismo, pero si a ustedes les acomoda poner el signo adelante, háganlo. Y es fuerza por distancia, dijimos, la fuerza que se aplica son 80 newton por 1 metro, ¿cierto? Que es la distancia que me da aquí el dibujo. ¿Qué es lo importante? Que la distancia, si yo tengo la fuerza en newton, si tengo la fuerza en newton, la distancia sí o sí la tengo que tener en metros, porque newton, las palabras newton, joule, por ejemplo, que son abreviaciones de, no sé, de kilogramos por metros partido por segundo, por ejemplo, dentro de esta palabra newton tenemos medidas de metro, ya de segundo y de kilogramo, entonces sí o sí mi distancia tiene que estar en metros. Ahora vamos con el torque 3, que lo ejerce la fuerza 3, que es lo importante de esto, y es el signo negativo. ¿Por qué es negativo? Porque se ejerce fíjense que el eje de giro es este, ¿cierto? Eso es súper importante. Por eso las medidas salen como de este punto hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, la fuerza 3 que se ejerce acá, se ejerce una fuerza, ¿y para dónde va a girar esto? En sentido horario. Entonces el torque va a ser negativo. Eso es súper importante, ¿cierto? Y sabemos que las fuerzas son
100 newton, perdón, y la distancia no la conocemos, entonces X, pero esto va a estar en metros, igual a 0, porque esa es la condición de equilibrio. Entonces acá, ¿qué hice yo? 10 por 2, 20, más 80 por 1, 80, es igual a 100 newton por X metros. Al despejar, vamos a llegar que la distancia del eje de rotación hasta donde se ejerce la fuerza 3 va a tener que ser de 1 metro para que se cumpla entonces esto de la condición de equilibrio. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro. Entonces, con lo que tenemos que tener cuidado con el torque es con los signos y por lo general, como les dije, las fuerzas que nos dan casi siempre son perpendiculares, pero si no son perpendiculares, en este caso en 90 grados, pero si toma, por ejemplo, 30 grados, esto también toma un valor, ¿sí? Entonces eso también es súper importante, ¿ya? El ejercicio 2. Una persona cierra una puerta de 1 metro de radio, aplicando una fuerza perpendicular a ella, perpendicular, o sea, lo mismo. El seno de 90 va a ser 1, entonces quiere decir que nuestra fórmula se reduce a 1, o sea, disculpen, la fuerza por distancia. Y la fuerza que se aplica son de 40 newton a 90 centímetros de su eje de rotación. El torque aplicado es... Esto es un ejemplo también súper claro porque, por ejemplo, el eje de rotación de las puertas son las bisagras, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo ejerzo una fuerza en las bisagras? ¿Puedo hacer yo rotar mi puerta o puedo yo abrir o cerrar mi puerta? No. ¿Por qué? Porque ese es mi eje de rotación. Y ya vimos que si yo ejerzo una fuerza en mi eje de rotación, no tenemos, ya vimos por qué matemáticamente no se puede, porque me da 0. Pero si le llama a la vida cotidiana, también podemos ver que hay ciertos torques o ciertas fuerzas que nosotros realizamos a una distancia que no producen torque. Entonces, ¿qué es lo importante acá que les dije yo? Que la distancia siempre tenía que estar en metros. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es esta distancia, que son 90 centímetros, entonces llevarla a metros, que son 0,9 metros, ¿cierto? Conversión de unidades, nada más que eso. Y el torque va a ser fuerza por distancia por el seno de 90, porque dice que la fuerza es perpendicular, y el seno de 90 es 1, ¿ya? ¿Cuánto mide la fuerza? 40 newton. La distancia, 0,9 metros, porque ya lo vimos, ya hicimos la transformación, ¿cierto? Por 1. Y esto me da 36 newton metros. Entonces, la alternativa correcta sería, disculpen, la letra C. ¿Qué es lo importante acá, chicos? Entonces, de nuevo, el tema de que la fuerza es perpendicular. Yo tenía que transformar mi distancia en metros, ¿cierto? Y fíjense que los números que me dan son súper parecidos, onda, como que me cambian solo decimales, ¿sí? 3600, 360, entonces, si yo hubiese dejado esto como 90, lo más probable es que me haya dado uno de los otros resultados. Entonces, la pillería estaba en que la distancia tenemos que recordar que siempre va en metros, ¿sí? Ya. El ejercicio 3. ¿Cómo puede modificar, disculpen, una persona su inercia rotacional? Como ya lo vimos, saltando, si algo está girando, una persona está dando vueltas, saltando, ¿va a cambiar su inercia rotacional? No, ¿cierto? Corriendo, menos. Girando sin cambiar la posición de giro, tampoco, chicos, porque si tú estás girando y no cambias tu posición de giro o no distribuyes tu masa de distintas formas, tu inercia rotacional no va a cambiar, como ya lo vimos, desplazándose en cualquier dirección menos. Entonces, obviamente, como ya lo dijo un compañero, es la letra E. Girando, abriendo o cerrando los brazos, ¿cierto? Porque acá yo estoy modificando la distribución de mis masas, ¿sí? La distribución de mi masa y por ende abro o cierro los brazos. Hay una chicos, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero pusieron una nueva, ¿cómo se llama? Un nuevo chat. Entonces, en este momento estoy con 2 chats. Uno de los chats es que después podemos mostrar preguntas al final y las vamos a proyectar, así que más ratito empiezo a ver el tema de las preguntas, ¿sí? Ahora, bueno, disculpen, la pregunta 3 entonces dijimos que era la alternativa correcta, era la letra E, ¿sí? Súper claro, letra E. Ahora el ejercicio 4. Se tienen 2 péndulos, ¿sí?
1A de longitud L sosteniendo una masa M y otro B de masa 2M y radio 2L. Sabiendo que el momento de inercia de un péndulo es, y nos dan la fórmula, afirmar que. Entonces, cuando nos hacen esto de que uno es M, L, 2M, ¿cierto? Que es súper cotidiano en el tema de la PSU, lo que nosotros tenemos que hacer es usar siempre la fórmula, ¿cierto? Entonces vamos a usar la fórmula primero para el péndulo A y para el péndulo B. Y sabemos que la fórmula es esta. Para el péndulo A primero, que nos dice que su longitud, en este caso su radio, ¿cierto? Es L y está sosteniendo una masa M. Entonces, su momento de inercia, sabemos que es la masa, que en este caso es M, por L, que es y este va al cuadrado, ¿cierto? Entonces esa vendría siendo mi fórmula para mi momento de inercia para el péndulo A. Ahora, ¿qué me dice del otro péndulo? Que su masa es 2M y su radio es 2L. Entonces, su inercia, su masa es igual a 2M y su momento de inercia es igual a, su radio, o en este caso su largo, es 2L. Pero fíjense que esto está elevado al cuadrado, entonces esto me quedaría así, 2L al cuadrado. Esto de 2L al cuadrado es lo mismo que yo ponga 2 al cuadrado o por L al cuadrado, que sería 4L al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que yo ponga 2M por 4L al cuadrado. Y si yo multiplico 4 por 2 me da 8ML cuadrado. Esta es la inercia rotacional de B y esta es la inercia rotacional de A, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta en este caso? Veamos. El péndulo A presenta menor momento de inercia. Fijémonos, el péndulo B es 8 veces más grande que la del péndulo A. Entonces sí, podría ser esta, ¿cierto? Ambos tienen el mismo momento de inercia. Claramente podemos ver que ambos no tienen el mismo momento de inercia, entonces esta no es. Ahora, ¿el péndulo B presenta menor momento de inercia? No, porque vemos que este es 8 veces más grande que el momento de inercia del péndulo A. Entonces tampoco puede ser. ¿El momento de inercia de A es el doble que el de B? En ningún caso, ¿cierto? Si fuera el doble, este tendría que ser 16ml cuadrado, pero no lo es, así que no. ¿Y el momento de inercia de B es 6 veces mayor que la de A? No. ¿Cuántas veces mayor es? 8 veces. Entonces obviamente era la primera alternativa, la letra A era la correcta. Podría haberme dado la opción que diga el momento de inercia de B es 8 veces mayor que la de A, ¿ya? Pero no es necesario. Con el hecho ya que me diga que el péndulo de A presenta menor momento de inercia, ya tenemos algo correcto, ¿cierto? Y lo podemos ver acá en la fórmula. Este tema, como estas preguntas conceptuales, disculpen, son súper típicas. Así que importante siempre trabajar con el tema de las fórmulas. Y ahí vamos comparando y vemos nuestra respuesta. La pregunta 5 dice, un cuerpo de momento de inercia I gira con velocidad angular, como lo vemos ahí. Si se duplica la velocidad angular y se disminuye a la mitad su momento de inercia, entonces podemos decir que el momento angular, ¿qué pasa con él? Entonces, veamos. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, inicialmente, nosotros, ¿cuál es la fórmula de momento angular? Dijimos que el momento angular representado por una L era la inercia rotacional por la velocidad angular, ¿cierto? Me están diciendo que la inercia rotacional es I y que su velocidad es W. Disculpen, sí, esa letra. Ahora, si se duplica la velocidad angular, estamos diciendo que todavía no sabemos qué pasa con la inercia rotacional, pero sabemos que se duplica la velocidad angular y se disminuye a la mitad la inercia rotacional, ¿cierto? Entonces podemos decir que el momento angular, ¿qué pasa con esto? Esto es lo mismo, recuerden que cuando yo multiplico fracciones, multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces lo mismo que esto yo lo pongo así, 2 partido en 2 es igual a I por W. Y 2 partido en 2 es 1, ¿cierto? Entonces al final la fórmula me queda igual que inicialmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el momento angular? Se mantiene, ¿ya? Es súper importante entonces, a lo mismo vamos a trabajar con la fórmula inicial, ver los parámetros que van cambiando,
ver qué pasa con los números y al final comparar, siempre comparar. Y la comparación me va a dar la respuesta correcta, que en este caso era que se mantenía. ¿Sí? Pregunta 6. Una rueda de bicicleta girando horizontalmente experimenta una variación en su velocidad angular. Recuerden que la rueda, ¿por qué dice horizontalmente? Porque gira de esta forma, ¿cierto? Y esto significa que, ¿qué pasa si experimenta una variación en su velocidad angular? ¿Qué puede variar? Variará la inercia rotacional. Recordemos, vamos a hacer un dibujito. Ay, disculpen. Recordemos que la inercia rotacional, como ya sabemos, es igual a la, en este caso, pongámosle, quizás ya puede variar el número, pero siempre manteníamos constante el tema de la masa por el radio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Vemos en la fórmula la velocidad angular? No. Entonces, ¿va a variar su inercia rotacional? No. El momento angular era igual a, dijimos, la inercia rotacional por la velocidad angular. ¿Vemos la velocidad angular? Sí. Entonces, si esta varía, ¿va a variar el momento angular? Claramente. Y el torque neto sobre ella, esto no lo podemos ver por fórmula, ¿cierto? Pero sí va a variar. ¿Por qué les dije yo? El momento angular de un cuerpo se va a mantener constante a menos que se aplique un torque sobre el cuerpo. Entonces, si la velocidad angular varía es porque algo pasó y dentro de estas posibilidades, ¿cierto? Podría ser que se aplicó un torque, si no se hubiese mantenido constante. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? 2 y 3, que es la letra E, ¿sí? Entonces, chicos, también estas cosas las podemos ver por fórmula, pero también hay que tener un poco de conocimiento conceptual, ¿sí? La pregunta 7. Acá vamos a ver el tema, ¿se acuerdan que yo les dije que la inercia rotacional variaba la fórmula dependiendo de la geometría de los cuerpos? ¿Sí? Vimos que delante, por ejemplo, para un péndulo era igual a la masa por el radio al cuadrado. Pero ¿qué pasa ahora si trabajamos con una esfera como lo es la Tierra? Dice, ¿cuál es el momento de inercia o inercia rotacional, recuerden que son lo mismo, de la Tierra si su masa es de 6 por 10 elevado a 24 kilogramos y el radio ecuatorial es de 6.370 kilómetros? ¿Qué es lo importante acá? Porque les puse la figura. Como es una esfera, podemos ver que el radio ecuatorial es el radio como si tuviéramos cualquier esfera, ¿cierto? Y en cambio, el diámetro de esta esfera se conoce como ensanchamiento ecuatorial, ¿sí? Pero nosotros necesitamos el radio. ¿Qué es lo importante? Sistema internacional de medida. Entonces, la masa me la están dando en kilogramos, entonces no tenemos problemas. Pero ¿qué pasa con el radio ecuatorial? Me lo están dando en kilómetros. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es tener medidas coherentes. Entonces lo tenemos que transformar a metros. 6.370 kilómetros equivalen a 6.370.000 metros. Acá lo transformé a... lo achiqué, o sea, en realidad es lo mismo, ¿cierto? Solamente que esta forma se ve más bonito porque la otra forma es un número gigante, pero en realidad son lo mismo. Podemos usar esto o esto porque son equivalentes. Esto se llama notación científica, ¿ya? Por ejemplo, la masa, si se fijan, también está de esta forma, porque si no sería un número gigante con muchos ceros. Por eso se usa la notación científica, ¿sí? Entonces, veamos acá, dice, si se considera la Tierra como una esfera maciza, que era lo que yo les decía adelante, que tenemos, por ejemplo, fórmula para una esfera maciza y una esfera hueca. En este caso, se considera la Tierra como una esfera maciza que gira en torno a su eje, o sea, su propio eje, y eso lo sabemos. Se tiene que el momento de inercia es, y esta es una fórmula, es la fórmula que salía en esa imagen, que salían varias figuras, que algunos compañeros no la vieron bien, salía esta fórmula, que era 2/5 por su masa por su radio al cuadrado. Podemos ver que la masa con el radio al cuadrado en casi todas las fórmulas de la figura se mantiene, lo que cambia es el número de adelante. En el péndulo es solo masa por radio al cuadrado. En este caso, que es una esfera maciza, es 2/5 por masa por radio al cuadrado. Entonces ahora solo tenemos que reemplazar las variables. 2/5 por la masa, que es 6 por 10 elevado a 24 kilogramos, y por el radio, que era 6,37 por 10 elevado a 6 al cuadrado. Entonces sus unidades de medida también se elevan al cuadrado, ¿sí?
Importante, si ustedes le acomodan, ponen los 6.370.000, lo pueden poner y les va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Y el resultado es el que tenemos acá. Entonces su inercia rotacional es de 9,73 por 10 elevado a 37 kilogramos metros cuadrados. ¿Sí? No es difícil, pero tenemos que conocer el tema de las fórmulas porque como vemos, como les dije, la inercia rotacional varía para diferentes cuerpos según su geometría. Y lo importante, como ya se lo he dicho varias veces, el tema de la transformación de unidad es súper, súper importante. El ejercicio 8 dice, en la parte superior de un plano inclinado hay dos esferas idénticas, de masa 2 kilogramos y de radio 10 centímetros, pero la primera es maciza y la segunda tiene una corteza delgada. Eso es lo que yo me refería. Estamos hablando de dos esferas que tienen igual masa, que es 2 kilogramos, y ambas también tienen un radio de 10 centímetros. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que una es maciza y la otra es hueca. Entonces, lo que primero me pide, disculpen, dije mucho primero, es la inercia rotacional de cada esfera, y sí va a ser diferente porque tenemos diferentes geometrías. Y después me pregunta, ¿cuál de las dos va a acelerar más rápido? Entonces, lo mismo que hicimos delante, la fórmula para la inercia rotacional, inicialmente me dan el radio en centímetros y yo la tengo que transformar en metros, o sea, 10 centímetros es igual a 0,1 metro. La inercia rotacional de la esfera maciza está dada por la fórmula 2/5 por m por la masa por el radio al cuadrado, y la inercia rotacional de la esfera de la corteza delgada o hueca, fíjense, es 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, ¿qué hice yo? Solo fue, reemplazar los términos. 2/5 por la masa, que eran 2 kilogramos, por la distancia, el radio al cuadrado, que era 0,1 al cuadrado, y las unidades de medida también se elevan al cuadrado. Esto me da 0,008 kilogramos metros cuadrados. Y ahora, para la esfera hueca, tenemos lo mismo, pero ahora tenemos 2/3 por la masa, que era la misma masa, ¿cierto? Que me lo dice el enunciado, 2 kilogramos, y además tenía el mismo radio, que era 0,1 elevado al cuadrado, y sus unidades también se elevan al cuadrado, y esto me da 0,013. Entonces podemos ver que numéricamente, ¿cuál es más pequeña? La de la esfera maciza, ¿cierto? Es 0,008, en cambio la otra es 0,013. La inercia rotacional de la esfera maciza es menor que la de la esfera hueca. Y me preguntan, ¿cuál de las dos va a acelerar más rápido? La esfera maciza tiene menor momento rotacional. Recordemos que, por ejemplo, cuando el bailarín giraba, si tenía menos inercia rotacional, se movía más rápido, ¿cierto? Entonces, por ende, puede variar de mayor forma su rapidez. Entonces, la esfera sólida acelerará más rápido que la hueca, ¿sí? Por eso es súper importante esto, porque fíjense, tenemos dos esferas iguales, que lo único que cambia es que una es sólida y la otra, es maciza y la otra es hueca, y aún así una va a acelerar si las ponemos en un plano inclinado y las tiramos, una va a llegar primero que la otra, solo por su inercia rotacional, ¿sí? Importante entonces. Y ahora vamos entonces... me quedan dos preguntas más. La pregunta 9. ¿Cuál es el momento angular de un objeto de masa 1 kilómetro que gira a una rapidez angular de 7,8 radianes partido por segundo, describiendo una circunferencia de radio 0,8 metros? No es difícil la pregunta y veamos primero que todo, como les dijimos, las unidades de medida. Kilogramos estamos bien, radianes partido por segundo estamos bien, y en metros, entonces tenemos todo en sistema internacional. Entonces solo necesitamos usar fórmulas. Fíjense que este modelo es como el modelo que les mostré yo al principio. Tenemos un eje de rotación que es este, que se muestra como un punto, pero si lo miramos, no les puedo poner una línea así, chicos. ¿Por qué no les puedo poner una línea así? Porque no está girando así. ¿Ya? Es como si fuera una línea que está entrando hacia la pantalla. ¿Sí? Entonces, es muy parecido como si fuera un péndulo, entonces su inercia rotacional va a ser igual a la masa por el radio al cuadrado. La masa nos dicen que es 1 kilogramo. Pero un minuto, nos está pidiendo el momento angular. El momento angular es igual a la inercia rotacional por la aceleración angular. Pero nosotros tenemos la aceleración angular, sí, pero no tenemos la inercia rotacional, entonces por eso estamos calculando primero la inercia rotacional. Entonces retomemos. La masa 1 kilogramo, el radio me dice que era 0,8 metros, y acá también me lo muestra la figura, al cuadrado.
Si yo multiplico esto me da 0,64 y las unidades de medida de inercia rotacional, ¿es coherente? Sí. Entonces, ahora ya tengo mi inercia rotacional y además tengo mi velocidad angular. Entonces ahora vamos a la fórmula de momento angular, que dijimos que era la inercia rotacional por momento angular. Mi inercia rotacional la calculamos recién, 0,64 kilogramos metros cuadrados, y mi velocidad angular 7,8, que me lo da el enunciado. Si yo multiplico esto me da 4,992, que en realidad esto podría ser, si tuviéramos una prueba con alternativa, le podrían poner 5, ¿cierto? 5, su momento angular podría ser 5 porque está muy, muy cercano al 5, ¿sí? Ya, entonces, chicos, vamos a ir con el siguiente ejercicio. Vamos a agradecer entonces a la Universidad Mayor, disculpen, por ayudarnos en este desafío. Ya la pregunta que viene es súper buena, así que chicos, mucha atención. Se me achicó el PPT, espero que lo vean bien porque acá no veo de dónde agrandarlo, ¿ya? Pero yo creo que se va a ver bien, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? La pregunta 10. Dice, un disco de momento de inercia está girando con rapidez angular. ¿Qué está diciendo acá, chicos? Que como vemos, el disco de arriba tiene un momento de inercia, que no sé si se ve en la imagen, pero lo único que dice es la I mayúscula con un 1, ¿sí? Y está girando alrededor de un eje con roce despreciable. ¿Por qué es importante despreciar el roce? Porque este sí podría cambiar el estado de movimiento de este disco, ¿sí? Y este cae sobre otro que tiene un momento de inercia que sale acá I2, ¿ya? Entonces, debido al roce superficial de los discos, finalmente adquieren entonces una velocidad angular que va a ser igual, ¿cierto? Como vemos acá. Entonces tenemos, ahí se ve mejor, se agrandó. Entonces tenemos dos discos, el momento de inercia es I1 y el momento de inercia del de abajo es I2. Y si nosotros lo miramos, es súper importante, lo podemos mirar, no, ¿los discos son iguales? No. Probablemente tienen el mismo radio como se ve en la figura, ¿cierto? Pero no, si varía su masa, ¿va a variar su inercia rotacional? Sí, ya lo vimos. Entonces, por eso se pone I1, I2 y no se pone un I en general. Porque ese I1, I2, el número 1 y el número 2, me está diferenciando sus momentos sus momentos de inercia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Ya vimos entonces que el momento de inercia es distinto porque su masa es distinta. El primero tiene un momento angular inicial, ¿cierto? Que me sale acá arriba. Y el segundo está en reposo y el otro cae y van a empezar a girar juntos. Entonces, obviamente, su velocidad angular final va a ser igual para ambos porque van a estar girando, ¿cierto? Juntos. Pero, ¿qué es lo que cambia? Entonces, te dice que determina una expresión para la rapidez angular final del sistema. Nosotros conocemos entonces, por la conservación del momento angular, que el momento angular inicial tiene que ser igual al final. Esta es la situación inicial y esta es la situación final, ¿cierto? Entonces, inicialmente, ¿cuál es y sabemos que la fórmula de momento angular es igual, recuerden, a la inercia de rotación por la velocidad angular. Entonces, la inercia de rotación inicialmente para el disco que está acá arriba, ¿cierto? Por su velocidad angular inicial es igual a la inercia rotacional final por su velocidad angular final. ¿Cuál es la inercia de rotación inicial para el disco 1? Decía que era I1 y tenía simplemente una velocidad angular igual a esta que está acá. Pero ¿qué pasa con la inercia rotacional final? Esta es la pillería del ejercicio. La inercia rotacional al final no va a ser IF, va a ser la suma de los dos. ¿Por qué? Porque van a estar girando, si es verdad, van a estar girando a la misma velocidad angular, pero ya dijimos que ambos tienen distintas inercias rotacionales. Entonces van a ir girando a la misma velocidad, a la misma rapidez angular, pero con diferentes
inercias rotacionales, ¿cierto? Porque lo más probable es que el disco de arriba tenga menor masa que el disco de abajo. Entonces, la inercia rotacional final es la suma de ambas inercias por separado. Y acá lo único que hice fue despejar la velocidad angular, ¿sí? Entonces esta es mi expresión. ¿Por qué lo hice con expresión, chicos? Y no lo hice con valores numéricos, porque le podrían dar el mismo ejercicio con valores numéricos, pero lo que yo quiero que entiendan es que si algo, por ejemplo, en este caso son dos discos que se juntan, es verdad que una vez que estén juntos se van a mover con la misma rapidez angular, o con la misma rapidez. Es angular porque se mueven formando una trayectoria de circunferencia, pero sí o sí tienen distintas inercias porque tienen distintas masas. Podemos ver que no son iguales. Pueden tener el mismo radio, pero ya vemos que la masa es una variable para que la inercia rotacional cambie. ¿Sí? Entonces llegamos a una expresión sobre la velocidad angular final. Esto podrían haberle dado un número, ¿sí? Le podrían haber dicho, por ejemplo, que la inercia rotacional del primer disco, no sé, es 10, pero ahí solo es poner en la fórmula, ¿sí? Importante de repente cuando nos dan números, primero trabajar con la fórmula, despejar nuestra variable que estamos buscando y al final llegamos a una expresión como la que vemos y ahí podemos solo reemplazar términos, ¿cierto? Importante es el tema de que tengan unidades de medida coherente, como ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces vamos a agradecer una vez más a la Universidad Mayor por ayudarnos en el desafío del día de hoy y quiero saber si existe algún tipo de pregunta, ¿sí? Chicos, alguien me estaba preguntando por el otro chat por el tema de cuando hablé del torque, ¿ya? Recuerden que yo les dije, y lo vamos a escribir acá, ¿ya? ¿Qué les dije yo? Les dije que el torque, ay, que me quedó fea, pero es como una T, ¿cierto? Como una T así como con curvas. Entonces, el torque, la fórmula que te presentan es fuerza por distancia. Nosotros matemáticamente, cuando estamos en matemática, le ponemos por a todo y a veces ponemos un por como una X o un puntito, pero en física, el por como una X se llama, es una producto cruz, porque es una cruz, ¿cierto? ¿Y qué característica tiene el producto cruz? Que el torque va a ser igual al módulo de la fuerza por la distancia por el seno que conforman, ¿cierto?, la fuerza aplicada. Y nosotros vemos que casi siempre en el monito que tenemos dibujado, la fuerza es perpendicular. Y la fuerza, al ser perpendicular, tenemos un ángulo de 90, entonces el seno de 90 es 1. Por eso en muchos textos ¿cómo se llama? La fórmula se reduce a solo fuerza por distancia. Pero, por ejemplo, si tuviéramos una fuerza así, ejercida en 30 grados, acá tenemos que usar la fórmula completa porque el seno de 30 no es 1. Toma un valor, ¿sí? Pero por lo general en la PSU se usan perpendiculares o 30, 45, que son senos que ustedes pueden buscar en internet y son números conocidos, ¿ya? Pero importante que esta es la fórmula en general, ¿sí? Espero que, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Espero que les haya quedado todo claro. La próxima clase, chicos, se va a avisar porque como yo estoy un poco resfriada, no sé si las vamos a hacer, no sé si recuerden que estamos recuperando clases, entonces no sé si las voy a hacer una mañana o vamos a seguir la semana que viene, ¿sí? Y para algunos que están preguntando sobre el electivo de física, para algunos que están preguntando, chicos, yo le he dicho varias veces que las clases de física que se hacen acá son de la parte común. No se van a hacer clases, hasta el momento no se ha hablado nada sobre electivos, ¿sí? Acá tenemos una pregunta. Este fue el nuevo chat que para los que están, para que vayan cambiando, podemos proyectar sus preguntas y dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre el momento angular y el de inercia? El momento angular, como vimos cuando hablamos, por ejemplo, de una trayectoria recta, es la cantidad de movimiento, ¿ya? Es la cantidad de movimiento que se está ejerciendo. En cambio, el momento de inercia, chicos, el momento de inercia yo les dije que tenemos que, no se confundan con la palabra angular. Nosotros hablamos de cantidad de movimiento y de inercia. El momento
La cantidad de movimiento, disculpen, es una manera de yo medir la inercia. Pero la inercia es la incapacidad que tienen los cuerpos para dejar su estado de movimiento. Ustedes van a pensar, pero profe, me van a decir, cuando un bailarín gira, en algún momento tiene que dejar de girar. Sí, porque tenemos otras fuerzas actuando, que tenemos la fuerza de roce, la fuerza del roce del mismo viento, y esto hace que un bailarín o un cuerpo se detenga. Pero que si no existieran estas fuerzas, si estuviéramos idealmente, un cuerpo no dejaría de girar o no saldría de su reposo, ¿sí? Y el momento angular, como el momento lineal, es una forma de yo medir esta inercia, ¿ya? De yo saber la inercia. Acá que otra pregunta. ¿Qué dice? Que era la que le dije antes. Dice, profe, si no es perpendicular, ¿siempre debo aplicar la fórmula con los ángulos? Sí, chicos. Si no es perpendicular, el seno de ese ángulo va a tomar un valor. Es súper importante, yo no sé si lo han visto antes, pero en el colegio nos enseñan el seno de 30, el seno de 45, que son como senos. De hecho, si ustedes van a internet, busquen senos de 30 a 45 y le va a salir una tabla. Y es súper fácil de aprendérselo. Entonces, la PSU lo más probable es que le pongan esta tabla o que le pongan estos ángulos conocidos. No le van a poner, por ejemplo, el seno de 53 que ustedes no conocen porque no pueden usar calculadora, ¿sí? Entonces le van a poner 90, 30, 45. El seno de 90 da 1, pero el seno de 30 y 45 tienen un valor. Y eso me haría que mi torque cambiara, ¿sí? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Y como ya dije, no vamos a tener lectivo de física. Y esto es común, chicos. Todas las clases de física que se están haciendo en el PREU es común. Y a pedido de Valeria, vamos a intentar avisar con más tiempo el tema de las clases. En los días martes a las 4:30 sí o sí se está dando física, ¿ya? Eso es importante. Mañana quizás damos otra clase, aún no lo sabemos, va a depender de lo que diga mi doctor, pero se está haciendo una clase más porque estamos recuperando las clases que no tuvieron con su profesor anterior, ¿sí? Pero todo se va a avisar por los medios Facebook y todo eso para que estén atentos. Vamos a ver si va a la clase de mañana o no. Pero los martes, sí o sí a las 4:30, tenemos física plan común. Chicos, espero que hayan entendido, que les haya quedado claro. No es difícil, recuerden. A la gente que les quede algunas dudas de concepto, vean el video anterior porque es súper importante. ¿Ya? Que les vaya súper y nos vemos. Ahí se las avisará bien cuando nos vemos, ¿sí? Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.